Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta edición del podcast sobre cardiología que venimos realizando de la mano del doctor Juan José Portero, médico especialista en cardiología en Albacete. Hola de nuevo, Juan José. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema estrella, también muy comentado, al igual que hablamos en el capítulo anterior sobre la hipertensión. Ahora vamos a hablar del deporte y el corazón, la relación que hay, porque es cierto que cada vez más personas salen a correr, incluso a distancias bastante largas, al ciclismo, practican ciclismo, hacen crossfit o competiciones de resistencia. El deporte forma parte de nuestra vida, debería formar parte, pero también nos hace que nos preguntemos cómo responde nuestro corazón ante determinados entrenamientos, sobre todo si son intensos, ¿no? Vamos a hablar hoy del llamado corazón del deportista, cuándo el deporte viene bien, cuándo puede convertirse en un enemigo o en un factor de riesgo también, porque digamos que es muy importante hacer deporte, pero también es muy importante hacerlo con seguridad. Sí, la verdad es que, como decías, yo diría los últimos 10 años, los últimos 10 años para acá, el deporte se ha como convertido en algo, afortunadamente, ¿no?, que es una cosa que está mucho más accesible, es algo como más del día a día y que prácticamente está integrado ya en casi todo el mundo, ¿no? Eso está muy bien, porque al final es una forma de cambiar hábitos, ¿no? Y siempre hay que animar a hacer deporte. Pero es verdad que habitualmente, y esto es una cosa que los médicos a veces no hacemos bien, es que no prescribimos bien el deporte o no asesoramos bien a las personas de cómo hacer ese deporte, ¿no? Es verdad que esto es una cosa que se ha popularizado mucho, se ha hecho muy habitual, pero habría que enseñar unas pautas o al menos indicar a la gente que el deporte está muy bien, pero puede desenmascarar enfermedades que están ocultas, puede que estemos haciendo entrenamientos en situaciones en las que el corazón está sobreesforzándose y a lo mejor lo que buscamos precisamente es lo contrario y acabamos fatigando de alguna manera el corazón, ¿no? Sí, porque no es un deporte único para todas las personas. Cada uno tendría que tener una actividad física claro, determinada. Efectivamente, lo importante es moverse, como, ¿no?, esto de que mueve las piernas, mueve el corazón, eso es verdad. Lo importante es moverse, pero también hay que intentar entender cómo nos movemos y luego, pues, qué ejercicios son buenos para unas personas u otras en función, por ejemplo, de, pues, oye, si yo tengo artrosis de rodillas, por ejemplo, no me va a venir bien los ejercicios de carga, ¿no? Pues todo lo que sea la carrera continua o ese movimiento que implique la carga sobre la rodilla no me va a venir bien. A lo mejor a este paciente o a esta persona que quiere empezar a hacer deporte hay que asesorarle con otro tipo de ejercicio. Pues a lo mejor algo que no cargue, ¿no? La bicicleta, una serie de cosas, o incluso el ejercicio de fuerza. Por ejemplo, en esto es muy curioso, ¿no? El ejercicio de fuerza clásicamente parecía que lo asociábamos a culturismo, masa muscular hipertrofiada y problemas cardiovasculares serios. Cada vez está más demostrado que el ejercicio de fuerza es bueno para la salud cardiovascular y debe de integrarse en un programa de ejercicio cardiovascular completo. Es decir, además nosotros tenemos un paciente que tiene un infarto y una vez que se va de alta y está en domicilio, si le mandamos a rehabilitar ese corazón, vamos a incluir siempre, y esto a lo mejor es una cosa que llama la atención, no solo hay que andar, caminar, meter ejercicios aeróbicos, que estamos acostumbrados, hay que implementar los ejercicios de fuerza, porque van a mejorar mucho la salud cardiovascular del paciente. Todo lo que sea ese implemento de masa muscular a costa de la masa, digamos, grasa, mejora metabólicamente los perfiles lipídicos, es decir, colesterol, manejo de la tensión arterial, como hablamos otro día, manejo del azúcar, pero es que además mejora la movilidad articular, hacemos que la gente se caiga menos si son ya personas con cierta edad o patologías previas óseas. Entonces, estos ejercicios de fuerza que hace no muchos años parecía que eran una cosa que no deberíamos hacer, no, es que no hagas eso, que no hagas pesas, que te sube la tensión. Bueno, eso es verdad durante los 60 minutos que hacemos los ejercicios, pero a largo plazo esas subidas las controlamos con la bajada mantenida que nos favorece el haber ganado una masa muscular. O sea, esos ejercicios de fuerza, por ejemplo, la gente hipertensa también los puede hacer, pero bien prescritos y sabiendo un poco en lo que nos estamos moviendo, sobre todo de rangos de frecuencia cardíaca o de esfuerzo de pesaje que tenemos que movilizar, por ejemplo. Claro que hay un trabajo de cambio de mentalidad por vuestra parte, ¿no? Porque también, al principio indudable. me parece contradictorio, ¿no?, que alguien que tiene un problema de corazón se le
recomiende ejercicio de fuerza, ¿no? Ejercicio un poco más intenso de lo que venía realizando o ha estado realizando. Efectivamente. Es muy complicado ese cambio de mentalidad. La gente lo tiene más o menos naturalizado. Es verdad que, por ejemplo, después de un evento importante, después de un infarto, y eso psicológicamente está estudiado, hay un pico de... no sé exactamente qué nombre le ponen los psicólogos, ¿no? Pero hay un pico motivacional muy importante. Es decir, la gente está motivada a cambiar hábitos de vida, a evitar un segundo problema, un tercero, y sobre todo a cambiar lo que le ha llevado a estar de sano a enfermo en cuestión de minutos o días, ¿no? Y ahí es relativamente fácil, y es un poco lo que intentamos implementar. Por eso estamos intentando que cada vez haya más programas de rehabilitación cardíaca después de un infarto o pacientes con insuficiencia cardíaca, para que incorporen ese ejercicio y además sepan un poco, oye, esto que me noto haciendo ejercicio es normal, no es normal. Lo intentamos unificar en un programa multidisciplinar. Hay médicos, cardiólogos, hay fisioterapeutas, psicólogos, para que sepan si esto está bien, si esto está mal, si esto que noto es normal, si no es normal, si puedo forzar, si no puedo forzar. Y, por ejemplo, una pregunta que mucha gente me dice, oye, ¿y hasta cuánto puedo llegar de pulsaciones, ¿no? Ahora que está tan de moda los smartwatch, los relojes digitales, que ahora cualquier persona, oye, me noto las pulsaciones. Es verdad que esto hay que individualizarlo siempre, como en cualquier cosa en medicina, pero yo, por ejemplo, siempre recomiendo una cosa muy sencilla, que es en gente sana, digamos, ¿no? Sin haber tenido problemas de corazón, me voy a plantear hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué necesitaría, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que lo mínimo y lo imprescindible es, si no has hecho nunca nada, otra cosa son los deportistas, que podemos hablar si quieres porque tienen otras particularidades, pero si no has hecho nunca nada, hazte un electro y generalmente una valoración que incluya una auscultación, que no haya soplos, tal, y una ecocardiografía del corazón. Vamos a ver cómo está ese músculo. El corazón es un músculo. Si vamos a trabajar músculo, pues el que hace pesas hará un bíceps gigantesco, ¿no? Pues el que trabaja el corazón, habitualmente el corazón puede sufrir cambios y hay que saber cómo está antes de meternos a saber un poco qué capacidad vamos a tener de hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que son dos pruebas que habría que hacer a casi todo el mundo que vaya a hacer algo de deporte. Más cuando, por ejemplo, empezamos a correr, deporte que está tan de moda hoy en día, desde hace unos años a esta parte. Pero muchas veces empezamos a correr no distancias cortas, sino que empezamos a hacer medias maratones, preparación, ultra trails, maratones. Claro, eso lleva un riesgo muy alto, sobre todo si no te has puesto determinadas pruebas como las que comentas. Una cosa es el paciente que lleva toda la vida haciendo ejercicio, que está muy acostumbrado. Yo tengo alguno. Yo en general soy muy poco amigo, y esto es una cosa que, bueno, lo digo porque es verdad que creo que es un ejercicio que no es fisiológico, que sobrecarga y que lleva al extremo al corazón, y que bajo mi punto de vista no es el mejor ejercicio. Es decir, yo las maratones, los ultra trails, no los recomiendo prácticamente a nadie, y sobre todo por encima de ciertas edades. Creo que es una cosa extenuante y que se puede reeducar un poco en ciertos ejercicios o cierta actividad deportiva que no conlleva ese sufrimiento del corazón que puede llegar. Verdad que siempre que un paciente esté muy entrenado, pues bueno, se pueden mantener, ¿no? Pero es importante saber que si tú empiezas a hacer ejercicio, tu objetivo, al menos de entrada, no debería ser hacer una maratón, o no debería ser el objetivo que marque tu inicio en la actividad deportiva, ¿no? Entonces, el ejercicio aeróbico está muy bien, el corazón va a ganar capacidad funcional, vamos a tener cambios en ese corazón del deportista que decíamos. Los corazones generalmente se hacen un poquito más grandes, un poquito más gruesos. Eso siempre hay que vigilarlo, ¿no? No es lo mismo eso en un paciente muy deportista que en alguien que nunca lo ha hecho, ¿no? Suelen bajar un poquito las pulsaciones las pacientes o la gente que entrena. Esto lo decía, ¿no? Clásicamente Indurain funcionaba con unas pulsaciones muy bajitas en reposo. Eso es verdad. La bradicardia del deportista es una cosa que es verdad, ¿no? Yo, pues con 40 latidos hago el mismo trabajo que una persona que no hace nada con 80, ¿no? Esos son adaptaciones fisiológicas que son buenas, que son benignas y que no implica que haya que quitar el ejercicio, ¿no? Otra cosa es que veamos alteraciones un poquito más graves, que en la ecografía detectemos que el corazón está mucho más grueso de lo normal, y luego, sobre todo, que el hacer ejercicio al paciente, digamos, no le suponga un beneficio en el sentido de que, oye, yo estoy haciendo ejercicio, voy fatigado, voy al límite, noto palpitaciones, no te digo ya si he perdido el conocimiento, ¿no? Que son cosas muy, muy llamativas. Claro, ¿qué señales de alerta podemos identificar si estamos realizando entrenamientos, como por ejemplo pues una carrera de larga distancia, que nos digan hay que parar de inmediato o debo empezar a preocuparme de si esto que estoy haciendo, actividad deportiva, es la más aconsejable para mí o no?
Bueno, pues mira, vamos, en gente sana, ¿no? Que no tiene problemas y que además es, digamos, amateur, ¿no? Que no es profesional o que no se dedica a esto. Yo siempre recomiendo que si vamos a empezar a hacer algo, que mezclemos siempre aeróbico con fuerza, porque sabemos que eso funciona y funciona bien. Y cuando estamos en lo aeróbico, que muchas veces es lo que llama la atención, ¿no? Las carreras, los circuitos provinciales, 10K, etcétera. Hay que hacerlo con un reloj digital, con un pulsómetro, hay que tener vigilada la frecuencia cardíaca porque es la única forma que tenemos de vigilar cómo está el corazón. Y ahí hay una regla muy sencilla que podemos aplicar a prácticamente todo el mundo que no tenga enfermedad, que es 220 menos la edad que tú tengas. Por ejemplo, un paciente, una persona que empieza a hacer deporte y tiene 50 años. 220 menos 50, 170 latidos por minuto. Esa sería la frecuencia cardíaca máxima que no debe superar bajo ningún concepto. Porque todo lo que esté por encima de eso va a ser sufrimiento cardíaco seguro. A partir de ahí, yo siempre digo que lo habitual es estar en esa franja del 60 al 80%. Es decir, de esos 170, si le restamos un 20%, en torno a los 135, 140 latidos, eso sería un ejercicio bueno, saludable y beneficioso para el corazón. Probablemente no necesite estar por encima de eso, no pasaría nada si estuviese por debajo, pero el ejercicio óptimo que va a regular el sistema cardiovascular, que nos va a permitir todas las mejorías y las adaptaciones, pues sería, por ejemplo, esa frecuencia cardíaca. Y eso es tan sencillo como llevar o hacer el entrenamiento con un reloj digital o un pulsómetro que nos permita controlar eso. Claro, esto es un punto también muy de moda de un tiempo a esta parte, los smartwatch, los relojes que nos miden esas funciones. ¿Cómo de fiables son? ¿Debemos tenerlos en cuenta hasta qué punto? Bueno, pues a ver, ahora efectivamente esto es una cosa que está muy en boga y casi todo el mundo llevamos ya casi un reloj digital. Vamos a ver, son fiables, pero no son diagnósticos ni son aparatos médicos, ¿vale? Es decir, ¿nos valen para medir pulsaciones? Sí. Nos dan unos umbrales muy aceptables de pulsaciones, es decir, son relativamente fiables en lo que es el número de la cifra, pero cuidado porque no detectan bien o al menos de manera muy sensible arritmias importantes. Es verdad que ahora hay algún estudio incluso que se ha llegado a publicar en literatura médica de ciertas marcas, por así decirlo, que son capaces de detectar algunas arritmias concretas, pero eso siempre hay que confirmarlo. O sea, son una ayuda, pero hay que confirmar si dan avisos de arritmias, si dan pulsaciones extremadamente altas o extremadamente bajas y yo me encuentro bien. Es decir, si me está pitando el reloj 200 pulsaciones, pero yo me encuentro bien, en el sentido de que no noto nada, habría que confirmar eso, ¿no? O si dan pulsaciones extremadamente bajas, que suele ser más habitual, ¿eh? La gente me suele consultar más por el reloj me da 30 latidos. Y a veces son estas sístoles que el reloj no sabe identificar, pero que están ahí. Entonces mensaje sería smartwatch, herramienta útil para medir frecuencia, pero y guiar un poco el entrenamiento, pero manda a la clínica, es decir, manda cómo yo me encuentre. Y luego todo lo que ese reloj digital nos diga hay que confirmarlo. Y hay que confirmarlo con un electro o acudiendo a un médico, un profesional que nos diga si esto es real o no. Y sí que es verdad que ahora también hay unos relojitos, smartwatch, que son capaces de detectar tensión arterial. Mi experiencia es que en ese punto todavía les queda mucho desarrollo. O sea, vamos a centrarnos en las pulsaciones, que creo que es para lo que más funcionan estos relojes. Está más avanzado el tema de las pulsaciones, en relojes digitales. Eso es. Lo demás, todo lo que no sea eso, efectivamente, hay que tenerlo con mucha precaución. Vale, porque tenéis a día de hoy muchos casos de deportistas que se ven en estas situaciones, es decir, hago práctica deportiva y mi reloj me ha dicho que estoy por encima de las pulsaciones, que tengo cierto riesgo, que me he sentido mal, incluso casos también, no sé, hasta qué punto de muerte súbita por deporte, ya claro. No en un deportista profesional, sino en un amateur. Sí, claro, ese es el problema, realmente. Ese es el problema, porque habitualmente la muerte súbita en un deportista es muy trágica, como todas las muertes. Pasa es que en un deportista suelen ser gente mucho más joven y suelen ser arritmias ventriculares que son más o menos difíciles de detectar, pero suele ser gente que está muy estudiada, ¿no? Todo el paciente que me viene o deportista que me viene consultando, habitualmente les recomiendo pruebas de esfuerzo deportivas, porque ahí es un escenario distinto, hay que controlar consumos de oxígeno, umbrales de entrenamientos, diferente. Pero ahora que cada vez se populariza más el deporte, pues claro, empezamos a tener más casos de paradas cardiorrespiratorias, es decir, de muertes súbitas en gente, pues eso, de 45 a 60 años que ha empezado a hacer deporte, que no se le ha parado el corazón por el deporte en sí, sino probablemente porque había algo de enfermedad debajo, ya sea tensión, enfermedades coronarias no detectadas,
placas de colesterol que son, digamos, vulnerables, que se pueden romper, que el deporte, digamos, facilita eso. Y sobre todo el deporte si no se realiza con al menos un estudio previo. Esto lo pongo siempre ejemplo, es como cuando vas a hacer un viaje en coche, ¿no? Pues tú intentas que tu coche tenga buenos neumáticos, el depósito esté lleno y el motor esté revisado. Pues aquí es un poco igual, ¿no? Yo creo que si te vas a plantear hacer deporte, tienes por encima de 40 años algún factor de riesgo que puede ser tensión, colesterol, tabaco, el sobrepeso, que es una de las formas habituales de hacer esto, vamos a intentar hacerlo en las mejores condiciones. El porcentaje de muerte súbita es bajito, afortunadamente, pero siempre son muy trágicas, ¿no? Un deportista en una carrera y tiene un desvanecimiento. No suele ser el deporte en sí, porque suele haber enfermedad debajo, y ahí la causa a partir de los 50 años suele ser infarto sobrevenido, claro, por ese deporte que sobreesfuerza un poco al corazón. En ese caso, es decir, tengo, pongamos, 45 años, voy a empezar a hacer deporte que he hecho a lo largo de mi vida, pero no con la frecuencia que voy a pretender hacer ahora. Sí. Y quiero controlarlo todo, ¿no? ¿Qué pruebas debo hacer? Entiendo que pues, una prueba de esfuerzo, Bueno, pues a ver, el tema de la prueba de esfuerzo es un poco, yo creo, o sea, por ejemplo, como tú decías, ¿no? En ese ejemplo yo creo que hay que hacer un electro siempre, ver cómo estamos en basal, sin hacer nada, y una ecocardiografía, sobre todo para ver que ese músculo cardíaco, que las válvulas funcionen bien y que la fuerza sea normal, ¿no? Sería como chequear el motor, ¿vale? El motor en reposo. Claro, si tenemos 45 años, algún factor de riesgo y vamos a empezar a hacer algo, pues oye, una prueba de esfuerzo puede tener sentido para detectar precisamente esas cosas que a lo mejor con el coche en parado, por así decirlo, no vemos, ¿no? Sí que es verdad que aquí ya tenemos que ver un poco qué tipo de deporte vamos a hacer, qué buscamos ahí, porque hay diferentes tipos de pruebas de esfuerzo. Están las pruebas de esfuerzo médicas, cuando buscamos enfermedad, y las pruebas de esfuerzo deportivas, que ya digo que están más orientadas a personas que realmente el deporte es o forma parte de su vida a nivel profesional o incluso a un nivel no profesional, pero con mucha carga deportiva, ¿no? Pero bueno, una prueba de esfuerzo a partir de los 45 o 50 años con factores de riesgo y alguna otra alteración en una ecografía o un electrocardiograma puede ser recomendable antes de meternos a hacer ejercicio sin saber cómo está ese corazón. Yo creo que este es un punto clave, ¿no? Si hemos decidido empezar nuestra actividad física deportiva con una determinada edad. Y como bien has dicho, resumiendo un poquito este capítulo, no hay un deporte genérico para todo el paciente, sino que hay un tipo de deporte, como te has dicho, pruebas de fuerza, combinado de aeróbico, para, bueno, pues según sea el caso, ¿no? Eso es. Es algo que tenemos que siempre consultar en tu consulta. No tenerle miedo al deporte, Exacto. Porque el deporte no nos va a generar un problema de corazón por sí solo, hay que tenerlo claro, ¿no? Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Pero sí, bueno, pues al menos conocer que el deporte al final tiene también sus riesgos, ¿no? Y hay que saber hacerlo bien, y seguro que todos conocemos a alguien que te cruzas con alguien haciendo deporte o simplemente paseando y lo ves que viene, pues eso, sudando a chorros, la cara completamente roja como un tomate, y dices, bueno, a lo mejor algo está fallando aquí, ¿no? No se trata de sufrir, o al menos de sufrir de esa manera que realmente puede ser un sufrimiento para el corazón.